Vamos a empezar este tiempo. Les invito a que oremos para que iniciemos. Padre, queremos poner en tus manos este tiempo, rogar tu guía y tu dirección. Señor, ayúdanos a sacar la enseñanza para nuestras vidas, que sea propia y adecuada, pertinente para nosotros. Señor, en tus manos queremos dejar este tiempo. Rogamos, Señor, instrúyenos en este día. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, quiero que empecemos este tiempo y voy a proyectar un pequeño video. A lo mejor ustedes se identifican con él, tal vez no, pero quiero que pongan atención a él. ¿Estamos listos? Ahí les va. No tiene audio, es más visual. Muchas veces no tenemos presente el gran impacto que tiene el ejemplo, ¿verdad? A veces pensamos que no pudiera ser tan fuerte, pero vale más darnos cuenta que así es. En ocasiones el ejemplo puede ser algo positivo, en ocasiones el ejemplo es algo negativo. Normalmente cuando hablamos de este tema, lo enfocamos en referencia de aquello que estamos enseñando a la siguiente generación. Como en el caso del video que vimos, ¿no? ¿Qué es lo que estamos enseñando a los más pequeños? Les decimos a nuestros hijos, aprende del ejemplo. Y vale más preguntarlos a nosotros mismos, ¿nosotros aprendemos de los ejemplos? El ser adultos nos da la bendición de seguir aprendiendo por los ejemplos. Suponemos que con la madurez para discernir, con la claridad para interpretar, con la capacidad de aplicarlos. Algunos ejemplos son aquello de lo que se debe de ser o hacer. Algunos otros son aquello que no se debe ser ni hacer. Hoy terminamos la serie del Mar Rojo al Jordán. Algunos de nosotros fuimos retados, a otros nos costó trabajo entender algunas cosas. A otros estábamos hasta enojados con el pueblo. Algunas ocasiones escuchamos, ¡ay, otra vez estos israelitas necios! En ocasiones vimos cosas que nos dejaron maravillados, como los detalles, ¿no? Los detalles en el tabernáculo, en los sacrificios, en los mandatos, tantas cosas más. No podemos dejar de lado lo impactante que puede ser para nuestras vidas el ejemplo del pueblo de Israel. El pasaje de esta semana nos dice que todo eso fue un ejemplo para nosotros. Fue un ejemplo para nosotros. Y quiero tomar un poco de este texto para que podamos construir la reflexión del día de hoy. Acompáñenme por favor a 1 Corintios capítulo 10. Recordemos que esta carta fue escrita ya en el Nuevo Testamento. La referencia a los Corintios, la iglesia más difícil del Nuevo Testamento, la más carnal, la iglesia más difícil, la más complicada, la iglesia que requirió de mayor atención, de disciplina y de exhortación de parte del apóstol Pablo. En el capítulo 10 hace una referencia directa a todo lo que hemos venido estudiando durante estas últimas 30 semanas y lo explica brevemente en 13 versículos. Fíjense,
Nosotros nos llevamos 30 semanas y el apóstol Pablo en 13 versículos nos deja la enseñanza. Así que vamos a analizar brevemente estos 13 versículos y de aquí vamos a sacar la enseñanza para nosotros. Esta cosa no quiere avanzar. 1 Corintios capítulo 10 verso 1. Dice así, 1 Corintios 10, 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. El pasaje menciona que el pueblo de Israel fueron nuestros padres. Y ahora eso explica muchas cosas, ¿verdad? Explica por qué somos tan cabezones, ¿no? De tal padre, hijo de tigre, bendito. Si ellos fueron nuestros padres y fueron tan tercos, necios y rebeldes, pues ¿qué te esperabas, no? Pues ya mero, ¿no? Ya mero. Dice que ellos vivieron varias bendiciones. Los primeros 5 versículos explican cada una de ellas. Dicen que todos estuvieron bajo la nube, ¿sí? Yo le invito a que reflexione un momento, que se pare aquí donde está el árbol, ahí donde está José Luis, por ejemplo, y yo creo que José Luis bien puede aguantar ahí unas 2 horas, pero si se pone ahí donde está Laura y se queda ahí sentadito, quiero ver si aguanta usted 2 horas. La diferencia entre andar en la luz y bajo la sombra, y eso era lo que era la protección de Dios en el día, en el desierto, que yo no sé cuáles eran las temperaturas. Dice que ellos estuvieron bajo la nube, tuvieron y gozaron de la provisión de Dios, ¿sí? Una provisión sumamente conveniente. Así que lo primero que tuvieron, dice, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar, ¿sí? Esto nos recuerda la salvación milagrosa de los egipcios. Y también dice que todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y tiene que ver con el simbolismo de volver a nacer para un nuevo propósito. Recordemos lo que significa el bautismo. Dice que nosotros morimos a la vida antigua y resucitamos a una vida nueva. Y esto es lo que el Señor les dio al pueblo de Israel. Les doy un nuevo propósito, les doy una nueva razón de ser. Y por eso dice, en Moisés ustedes eran antes esclavos, ahora son adoradores del Dios vivo. Tienen una nueva razón de ser, fueron bautizados. Pero también ustedes recibieron del alimento espiritual. Comieron el maná, y tiene que ver con la provisión fiel de Dios de manera permanente. Y también dice que bebieron de la bebida espiritual. Cada vez que necesitaron agua, el Señor proveyó de esa agua. Recordemos las peñas o las rocas de las cuales brotaba el agua. Y después el apóstol Pablo nos recuerda que esa roca representaba a Cristo. Es muy claro al dejar evidencia de que fue algo que todos ellos recibieron. Pero eso, por eso nos hemos indignado en la forma en que muchas de las ocasiones el pueblo responde. Pero dice el verso 5, pero de los más de ellos no se agradó el Señor, pero de los más de ellos no se agradó Dios. Por lo cual quedaron postrados en el desierto. El balance general es que quedaron a deber a Dios. Por ello no entraron en la tierra y murieron en el desierto. Y no tengo que explicar esto porque hemos estado estudiando todo este año eso. Y podríamos decir entonces, ¡ay, qué pueblo tan rebelde!, ¿verdad? Y alguno además de nosotros puede decir, hola, hola, ¿cómo estás? ¡Ay, es que solo saben murmurar y quejarse! ¿Ya te viste en un espejo? A veces somos más feitos que eso. Porque ellos se quejaban y murmuraban
de las cosas que le sucedían. Nosotros nos quejamos de lo que no nos sucede. ¡Ay, qué pueblo tan ingrato! Ellos no tenían coche y casa, y nosotros nos quejamos. Pero dice el verso 6, del cual hemos estado aprendiendo esta semana: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Fueron un ejemplo para nosotros. Y la exhortación del apóstol Pablo para usted y para mí es: no seamos como ellos. No tenemos que pasar por lo mismo. No tenemos que vivir lo que ellos vivieron. ¿Y qué es lo que ellos vivieron? ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Bueno, del verso 6 en adelante no nos dice. ¿Qué es las cosas que ellos sí hicieron y que en ocasiones nosotros no debiéramos de hacer? Primero, dice el verso 6, que ellos codiciaron cosas malas. Dice: no seamos como ellos, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y hay varios ejemplos del pueblo de Israel donde ellos codiciaron, empezando por tesoros, mujeres, tierras. Es más, llegaron hasta anhelar la esclavitud de Egipto. ¿Quién tuviera pan para comer cuando éramos esclavos en Egipto? Varias veces lo dijeron y ustedes lo saben. El pueblo de Israel dice Pablo: no codiciemos como codiciaron ellos. Dice el verso 7: no seamos idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Porque dice que el pueblo se sentó a comer y a beber y después se levantó a echar relajo. Y me recuerda el becerro de oro. ¿Qué hicieron? Dice: no seamos idólatras como ellos. Y dice el verso 8: tampoco forniquemos como lo hicieron ellos, que cayeron en un día 23,000, cuando tomaron mujeres de otros pueblos. Y no solo tomaron esas mujeres para sí, sino que esas mujeres no solo los llevaron a la fornicación física, sino también los llevaron a la fornicación espiritual, haciendo que ellos se inclinaran a otros dioses. Y dice el verso 9: ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, cuando tenían actitudes y quejas y reclamos ante los planes de Dios. No hay pan, no hay agua, no hay carne. Bueno, y el apóstol Pablo nos dice: eso es tentar a Dios. Y el verso 10 dice: ni murmures, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor cuando cuestionaron el liderazgo de Moisés y Aarón. Ay, es que esos líderes, ¿que acaso nada más Dios habla a través de ellos? No. Y cuestionaron a Moisés y Aarón, y después de eso cayeron muertos varios de ellos. Y esto no son de ninguna manera todos los pecados del pueblo de Israel, solo está tratando de ilustrar su punto, pues las historias de Israel en el desierto podemos contar muchísimas más. Así que, si la historia de Israel fuera contada para el día de hoy, advirtiéndonos de aquellas cosas que no debiéramos de hacer, de pecados que debiéramos de evitar, bueno, diría cosas como esta: no seas soberbio, porque la soberbia es un pecado muy actual, ¿verdad? Aquellas personas que se sienten más de lo que son, que piensan que sin Dios pueden todo, que son capaces, que son autosuficientes. Bueno, también hay personas que dicen los pecados sexuales, ¿no? Sí, cuán vigentes están, ¿verdad? Ayer estaba en el centro de Guadalajara y ya están decorando los bares con las banderas de colores para que puedan entrar las personas que son de esas preferencias a esos lugares. Ahí al lado de, ¿qué es la que está al lado de López Cotilla? ¿Juárez? ¿Madero? ¿Juárez? Juárez, ¿verdad? Ahí estaban estos bares. Bueno, dice, los pecados actuales, cuidado con eso, no forniquemos. Bueno, tampoco caigamos en avaricia o en codicia. Tampoco tentemos a Dios buscando a otros dioses en lugar de Él.
Tampoco participemos de chismes, de mentiras, etc. Porque si estos pecados estuvieran escritos hace 3.500 años, de estos estarían hablando. Y si usted es observador, son los mismos pecados de hace 3.500 años. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel pecó por las mismas cosas 3.500 años antes de los de hoy. Y batallaron por lo mismo que el día de hoy usted y yo estamos batallando. Con mucha más razón tendríamos que prestar atención a los ejemplos. ¿Por qué? Porque son las mismas luchas. Las mismas luchas que usted y yo estamos teniendo el día de hoy son las mismas luchas que vivió el pueblo de Israel. Y dice el verso 11, 1 Corintios 10, 11: y estas cosas acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes ha alcanzado los fines de los siglos. Cada uno de nosotros debiéramos de aprender de las experiencias de otras personas. Ya viste que se sube a la escalera y ya se cayó. Ah, no, a mí va a ser diferente. Decimos en cualquier forma, conmigo no va a pasar, ¿sí? Esas experiencias, por más terrible que sean en la vida de otras personas, son literalmente oro o diamantes, depende de su preferencia, si sabemos sacarles el provecho adecuado. En primera instancia por el aprendizaje mismo, pero al recibir el aprendizaje en la vida de otros, nos ahorra a nosotros el pasar por la misma experiencia. Es bueno aprender de las experiencias personales, pero es muy sabio aprender del ejemplo de otros, y mucho más barato. Mucho más barato. Mire, piense un momento usted, ahí en su vida. Piense en aquella experiencia, en la vida de otra persona, que a usted le impactó y dijo, yo no voy a hacer eso, o yo voy a aprender de cómo se hace. ¿Ya lo tiene en mente? Usted lo vio en la vida de otra persona, no lo vivió a título personal, no tuvo que pasar el desgaste, no pagó el costo de ello, pero aprendió de la experiencia. Y esa experiencia fue suficiente para que usted no tuviera que pasar por la misma situación. ¿Ya la recuerda brevemente? Le voy a pedir a una o dos personas, dígame la experiencia y dígame qué aprendió de ella. ¿Algún valiente que me diga eso? Yo sé que están esas experiencias, yo sé que las han vivido y yo sé que están ahí guardadas. Yo, por ejemplo, yo les puedo platicar y les puedo platicar en primera persona el impacto que representa el divorcio en la vida de un padre, pero desde la perspectiva del hijo. Porque yo vi el divorcio de mis padres, yo vi a mis padres agarrándose a golpes. Yo vi cuando se separaron, yo vi cuando se estaban peleando por las cosas. Y yo también tuve que empezar a trabajar desde muy temprana edad por consecuencias de eso. Así que si alguien les puede platicar de las consecuencias de un divorcio de los padres, es un hijo que lo vivió. Y aquí estoy yo. Y por eso, cuando me casé, dije, no voy a permitir que mis hijos vivan eso. Yo no quiero que ellos vivan eso. Cada uno de nosotros aprendimos esto. ¿Alguno de ustedes podrá compartirnos brevemente algo? Rito, dinos la experiencia y dinos qué aprendiste de ello. Yo tengo una hermana que fue mi hermano, él era un alcohólico. Yo estaba tan metido en mis estudios que realmente no me daba cuenta de lo que estaba pasando, hasta que llegamos a la Ciudad de México. Cuando él me pasó un mensaje y después de tomar, y yo 27 años después no podía tomar, entonces yo me empecé a involucrar en un grupo de alcohólicos anónimos para aprender cómo ayudar a mi hermano y a las personas. Vi tantas experiencias en eso, inclusive fui conferencista en disculpas públicas, que no es muy fácil que te inviten a ese tipo de cosas, pues, alcohólicos anónimos. Y vi tantas
tantas personas que se unieron y tantas experiencias de madre que dije, que le dije un día, gracias Dios por transmitirme su experiencia. Yo no quiero subirme un día a la tribuna y decirle, soy un alcohólico. Gracias, Rito. Muy bien. El alcoholismo de tu hermano te llevó a un contexto específico donde eventualmente aprendiste las consecuencias de ser alcohólico. Y sin necesidad de ser alcohólico, aprendiste las cosas. Gracias a Dios por ello. ¿Cuántas veces te quedaste tirado en la calle? ¿Cuántas veces? ¿Cuánto alcohol pagaste, Rito? Porque es caro, aparte de otra cosa, aparte de todo lo demás, ser alcohólico es bien caro. Y fíjense, sin gastarlo, sin vivirlo, sin lastimarse el hígado, ¿qué es el que se lastima? El hígado. Sistema nervioso. Aquí tenemos a alguien que aprendió del alcoholismo de otros. Normita. Yo tengo una experiencia nada grata también. Tengo un hermano con problemas de drogadicción y pues siempre lo he estado apoyando. En ocasiones va y viene en mi casa y cuando la primera vez llegó a mi casa para darle el apoyo y meterlo a alguna institución donde lo pudieran ayudar, yo hablé con mis hijos acerca de eso y les dije, tiene este problema, vean en qué condiciones llega, cómo está, cómo se comporta, ha tocado fondo, por favor, vean en qué condiciones está. Ustedes jamás les regalen un gramo, les regalen lo que sea, les inviten una cerveza, por favor no acepten, porque vean cómo él se comporta. Y cuando estábamos en la calle, conduciendo yo con ellos, yo me paraba y les decía, ¿ya vieron a esa persona que está ahí tirada? O es alcoholismo o es drogadicción, por favor, vean cómo termina, sin ropa, mugrosos, solos en la calle. Por favor, aprendan de eso. Y gracias a Dios, ellos eran pequeños, ahora que ya son más jóvenes, yo puedo ver que ellos captaron algo de lo que yo les intentaba decir, ¿no? A través de esas experiencias desagradables de mi hermano y pues desafortunadamente de otra gente de la calle también. Muchas gracias, Lupita, gracias. ¿Por qué? Porque la droga o la drogadicción de otra persona fue un ejemplo suficientemente impactante para que ustedes no lo hicieran, para que eso fuera una enseñanza para sus propios hijos. Fíjate nada más que tremendo. ¿Gastaste en la droga? ¿Pagaste una clínica de rehabilitación que tampoco son nada baratas? ¿Has estado en un proceso de desintoxicación? No, a lo mejor son cosas que ni siquiera alcanzamos a entender. Pero si tú no has visto a un drogadicto desintoxicándose, es de verdad tremendo. Es terrible. No tienes que vivirlo, no tienes que verlo, no tienes que pasarlo. Puedes aprender de la experiencia de otros. Y así podríamos continuar. Yo sé que si les sigo rascando, vamos a seguir sacando experiencias. Enfermedades, malos tratos, abandono, malas decisiones, pérdidas. Uy, hermanos, tenemos historia y parque para salir aquí hasta en la noche. El punto no es la historia, el punto es qué hiciste con la historia. ¿Qué estás haciendo con esa historia que viviste? Algunos podríamos decir, a mí no me va a pasar. Yo sé hasta dónde, yo tengo el control. Que se preocupen los que están batallando. Bueno, si usted está pensando por su cabeza este tipo de cosas, déjenme darles algunos ejemplos que vivió el pueblo de Israel como señales de peligro. Identifiqué principalmente 3. La primera, se volvieron muy críticos. Es que ese pueblo de Egipto son de lo peor y merecen la muerte. A ver, espérate, vamos a poner las cosas en su justa dimensión. El pueblo de Israel fue salvado por la gracia de Dios, no por la santidad del pueblo. Para fines prácticos, Israel había hecho lo mismo que Egipto. Habían hecho lo mismo. La única diferencia entre Israel y Egipto es la misericordia de Dios. Pero cuando ya te sientes que estás del otro lado, te vuelves sumamente crítico. Te vuelves una persona que no tiene misericordia por el que está pecando. Vemos la paja en el ojo ajeno y estamos bloqueados por nuestra propia viga.
No perdamos de vista que si usted y yo hoy estamos aquí sin vivir las consecuencias de nuestro propio pecado, es por la gracia y la misericordia de Dios, no por tu linda cara. Así que, si esto es verdad, entonces deberías de ser más misericordioso con aquel que no tiene a Jesús. Deberías de ser preocupado por mostrar tu misericordia para aquel que no conoce del Señor. Pero si tú eres una persona crítica, cuidado, porque posiblemente hay una señal de peligro en tu propia vida. Cuando apuntas hacia una persona, te recuerdo que hay otros 3 dedos que están apuntando hacia ti. Piensa en esto. Segunda señal de peligro: dejar de crecer. O vamos a decirlo desde los términos de Israel, pensar que ya llegaron a la tierra prometida. El pueblo de Israel sale de Egipto y pensaron que ya iban a estar en la tierra prometida y empezaron a reclamar todas las condiciones y las comodidades de estar en el lugar a donde tenían que estar bien. Y entonces empezaron a reclamar, ¿por qué? Porque no hemos llegado y no tenemos lo que Dios dijo que íbamos a tener. Oye, espérate, estás en el camino. Y por necios, tercos, cabezas duras, o como dice la Escritura, dura cerviz, 40 años estuvieron en el desierto y aún los adultos no entraron, solo sus hijos. ¿Por qué? Porque empezaron a reclamar pensando que ya habían llegado. Y yo te pregunto a ti como hijo de Dios, ¿tú crees que ya llegaste? ¿Tú crees que la iglesia es el lugar final? No, mi hermano, no te equivoques. Aquí solo estamos de paso. Aquí solo estamos de paso. Y más bien nos valdría a usted y a mí que nos preparáramos para lo que verdaderamente viene, que es estar en la presencia de nuestro Dios. Así que trabajemos con nuestro carácter, crezcamos en conocimiento, crezcamos en temor de Dios, crezcamos en sabiduría, crezcamos en servicio, crezcamos en misericordia, crezcamos en amor. ¿Por qué? Porque si usted crece en todas estas áreas, usted estará listo para el momento en el cual entre a la tierra prometida que Dios tiene para usted. Y cuando usted entre, usted ya estará preparado. Algunos de ustedes, algunos de nosotros, tendremos que estar 40 años en el desierto. ¿Por qué? Porque dejamos de crecer. Geográficamente, el pueblo de Israel estaba a menos de 2 años para entrar a la tierra prometida. De hecho, a menos de 1 año. Espiritualmente estuvieron a más de 40. Yo le pregunto a usted, ¿está listo? ¿O ha dejado de crecer? Si usted piensa que ya llegó, es una segunda señal de peligro. Tercera señal de peligro: las justificaciones. Muchos de nosotros vivimos justificando nuestra propia moral. Normalmente la justificación de acciones o conductas propias, interponiendo cualquier argumento. ¿Cuántas veces se justificó el pueblo de Israel delante de Dios? Necesitamos comida, y lo platicamos en otro culto. ¿Era legítima la petición? Sí. Claro, la forma no. Ay, Señor, es que las dejamos con vida. Ay, ¿y no te dije que las matara? Sí, pero es que... Pero, cuando usted utilice el pero, quiere decir que se está justificando. Escucha a un niño pequeño. ¿Le pegaste a tu hermano? Sí, pero él... Pero. Y en el pero ya está la justificación. Él empezó, él me miró visco, él me pateó, él agarró mi ropa, lo que quiera. Y repito, como lo he dicho en otras ocasiones, crecemos, aprendemos el concepto y solo cambiamos el escenario, pero hacemos exactamente lo mismo. ¿Te le cerraste? Sí, porque se me cerró 2 cuadras atrás. ¿Le gritaste? Sí, porque me gritó primero. Hacemos lo mismo, solo cambiamos los escenarios.
Así que 3 señales de peligro. Nos convertimos muy críticos, dejamos de crecer o buscamos justificaciones. Si usted está encontrando en su vida estas 3 cosas, el verso 12 es para usted. Dice 1 Corintios 10:12, así que, conclusión, el que piense estar firme, mire que no caiga. Porque puede pasar. No tenemos todo el tiempo para entrar en este tema de fondo, pero cada uno de nosotros deberíamos recordar nuestra propia vulnerabilidad, saber nuestras áreas de riesgo y estar atento para aprender en todo momento. Termina la sección en el verso 13. Es un verso que todos hemos, por lo menos muchos de nosotros hemos conocido y hasta aprendido de memoria, ¿no? Pero no lo habíamos entendido a la luz del contexto del pasaje. Dice el verso 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. ¿Y a qué se refiere eso? Bueno, básicamente está explicando la tentación. Vamos a deshebrar un poquito este versículo. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. En otras palabras, todos hemos tenido tentaciones. Es muy normal tenerlo. Es algo que le pasa a cualquier ser humano. Oye, pero ¿no estábamos hablando del pueblo de Israel? ¿En qué momento cambiamos de tema? Es que no cambiamos de tema. Seguimos hablando de lo mismo. Porque entendía que estábamos hablando del aprendizaje del ejemplo de Israel. Entonces las experiencias a las cuales hacen referencia del pueblo, como la codicia, la idolatría, la fornicación, tentar a Dios o murmurar, son clasificadas por el texto como tentaciones y dice que son propias del ser humano. Viviremos esto, pasaremos por esto. Tarde o temprano las tendrás. Así que no ves si llegan, van a llegar y estarás tentado a ello. Siguiente parte del verso que dice, pero, preposición adversativa. ¿Qué quiere decir esto? Va a presentar el argumento opuesto de lo que acaba de decir. Todos vivimos tentaciones, pero Dios es fiel. Dios es fiel. Y si somos verdaderos creyentes, esto debiera ser algo que cambiara toda nuestra perspectiva con respecto a las tentaciones. Todos vivimos tentaciones, pero Dios es digno de confianza. ¿Y en qué consiste la fidelidad de Dios? Bueno, el texto nos dice que no os dejará ser tentados más de lo que puedes resistir. Dios va a poner un límite. Cualquier experiencia que vivamos, la que sea, sin importar las circunstancias, sin importar el contexto, donde incluye cualquier tipo de situación, cuando tengamos el momento de experimentarla, debemos de recordar en todo momento que pasó por un específico filtro de Dios, dejando pasar solamente aquellas experiencias en las cuales estamos completamente capacitados para resistir. Porque lo que vivió José, lo que vivió Daniel, lo que vivió Job, lo que vivió Pablo o aún lo que vivió Jesús era perfectamente sostenible para cada uno de ellos en su contexto. A lo mejor la experiencia de Job, David, yo no lo hubiera soportado, pero Job sí, y por eso Dios permitió eso para Job. Y a lo mejor la experiencia de Norberto, solamente Norberto la puede vivir, a lo mejor Emilio no. ¿Por qué? Porque Dios colocó en Norberto las cosas específicamente necesarias para vivir aquellas cosas que le permitió pasar.
Dios sabe perfectamente de qué somos capaces de resistir. Aquí hay una respuesta a la pregunta de ¿por qué Dios? Bueno, porque puedes contra eso. ¿Y por qué no, Señor? Pues porque no puedes contra eso. ¿No le asombra esto de Dios? De manera tal que la experiencia que has vivido no es para quebrantarte, es para crecer. Esa experiencia Dios la ha permitido en tu vida porque tiene un propósito y un fin concreto en tu vida. Y hermanos, de veras, si fuéramos iglesia pentecostal, este momento es para decir gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor tiene las cosas armadas de tal manera. A ver, ¿qué necesita Francia para crecer? No, vamos a mandarle esto. No está lista para esto. Esto quitémosle. Vamos a mandarle esto otro porque con esto sí puede. Ok, le vamos a dejar esto. Híjole, pero esta situación no. Protégela con esto porque esto sí le puede hacer daño. Pero con esto otro sí va a crecer. Y entonces las cosas que vive Francia todas las mañanas son resultado de un plan increíble de Dios en las manos de Francia. Imagínate nada más. ¿Qué más provee la fidelidad de Dios? Dice que pondrá un límite y dice que dará una salida. Dice el verso, no te dejará ser tentado, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Al momento específico de experimentar la tentación, Dios nos asegura, poniendo como respaldo su fidelidad, que tendremos una salida que nos libere de esa tentación. Tenemos entonces que buscar esa puerta para salir, porque está. Pero muchas veces ni siquiera volteamos a buscarla. Antes le damos la espalda a la salida. Así que la próxima vez que usted tenga esta situación, valdría la pena que recordar este contexto. Porque el propósito, el fin o la finalidad de todo esto dice para que podáis soportar. ¿No le parece impresionante esta forma de actuar de Dios? Es increíble. Es el momento donde cada uno de nosotros tendríamos que voltear a decir, gracias, Padre. Porque usted está específicamente en la mano de Dios y Él está midiendo hasta dónde puede. Así que la próxima vez que diga ya no puedo, voltee y dígale al Señor, pero tú dices que sí puedo. La próxima vez que piense que ya no está listo para continuar, voltee y dígale al Señor, pero tú dices que sí. Así es que en tu nombre vamos. No me lo cree porque yo se lo digo, créalo porque el Señor lo puso en su palabra. Ahora, esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Debería de ser algo que cambiara nuestra realidad espiritual. Pero tengo que dejarles a ustedes una referencia, ¿sí? Una referencia en el otro contexto. ¿Por qué? Porque así como hablamos de la parte positiva, la realidad obvia nos lleva a pensar en el otro contexto. La pregunta sería, entonces, ¿por qué caemos? ¿Por qué caemos usted y yo ante las tentaciones? ¿Por qué caemos en los mismos pecados una, otra y otra vez? ¿Por qué? Bueno, yo veo dos opciones. Véalas conmigo usted. La primera, ¿Dios es un mentiroso? Dios es un mentiroso y no es fiel, ni tampoco provee provisión para nosotros. Es una opción. O nosotros caemos en las tentaciones por decisión personal, no por falta de capacidad.
Decidimos caer en la tentación por decisión personal, no por falta de alternativas u opciones, escape o protección. Dice Santiago capítulo 1 verso 13: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tenta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Básicamente lo que está diciendo Santiago es: ¿por qué caemos en las tentaciones? Porque decidimos hacerlo, no por falta de provisión de Dios. Y no sé usted, pero esto me puede bastante. Así que entonces regresamos al concepto. Todos decidimos el grado de impacto que tienen las circunstancias a nuestras vidas. De la misma forma sucede con los ejemplos a los cuales somos expuestos. Ahora, usted y yo tenemos que tomar una decisión. ¿Haremos válido este ejemplo del pueblo de Israel? Usted y yo estudiamos alrededor de 30 semanas la vida del pueblo de Israel. ¿Será un estudio más? ¿Ya está pensando en qué va a estudiar? ¿O qué sigue? Es bueno. La pregunta es: ¿qué va a hacer con esto que ya sabe usted? ¿Cuál es la función de esto? ¿Qué propósito tiene para su vida? Cada uno de nosotros tendremos que tomar esa decisión. ¿Aprender del ejemplo o aprender cayéndonos? Será su decisión. Vamos a orar. Te agradecemos, Señor, por tu palabra y por la forma en la cual tú nos ministras. Te rogamos, Dios, tú confirmes en el corazón de cada uno de mis hermanos tu palabra de acuerdo a tu voluntad y conforme a tu propósito. Te damos gracias por esta palabra tuya. En nombre de Jesús. Amén.